Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Estamos hoy café con el pastor Dodo. Hoy toca. Y queremos daros la bienvenida a todos los que os conectáis, seguís esta iniciativa que tenemos para poder hacer práctica la prédica del domingo. ¿Qué tal, Dodo? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, también hola a todos que nos están viendo y la verdad me parece algo muy chulo poder retomar lo que estamos hablando los domingos porque se puede hacer algo mucho más práctico, mucho más a nuestra vida diaria y así podemos pues aprender más y más de cómo seguir estas palabras que Dios nos da. Genial, genial, Dodo. Pues justo estuvimos el domingo, predicó Dodo por la mañana, Karen a las 11 y yo estuve en el de las 12 y creo que ha sido súper bonito el poder acercarnos a Josué. Hemos estado también hablando, bueno, con el pastor hemos estado hablando de el paso del Jordán, hemos estado hablando de esa sucesión, ¿no?, que se hace de Moisés a Josué y ha sido muy interesante ver cómo Dios tenía planes con Israel y cada cosa que leemos o cada escena a las que nos acercamos de Josué nos enseñan a la vida, nos enseñan a poder poner la palabra en práctica y bueno, la escena que teníamos era la toma, ¿cómo dice el título de tu prédica? ¿Cómo era? Bueno, mi título directamente es Los muros caen Ah, mira. o el tema que es la toma de Jericó. Ok, el mío era Jericó, donde ¿cómo era? Donde las murallas, donde se derriban las murallas, donde se derriban las murallas. Entonces, Aún mejor. sí, queda así como un lugar estratégico, ¿no? Un Sí. lugar donde pasan cosas, donde ocurren cosas dentro de pues, los israelitas y lo tomamos porque ocurren cosas también dentro de nosotros. ¿Y te parece, Do, si leo? Voy a leer Josué 6, que es donde está nuestro pasaje, Josué 6, y lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, versión española. Dice así, a partir del versículo 15, el séptimo día se levantaron de madrugada y marcharon alrededor de la ciudad, como lo habían hecho antes, pero ese día le dieron 7 vueltas. Cuando los sacerdotes tocaron las trompetas por séptima vez, Josué ordenó a la gente, gritad, el Señor os ha entregado la ciudad. Después en el versículo 20 dice, la gente gritó y las trompetas sonaron. Al oír los israelitas el sonido de las trompetas, comenzaron a gritar a voz en cuello y la muralla de la ciudad se vino abajo. Qué retador y qué bonito ver cómo Dios apoyaba a su pueblo, cómo Dios estaba ahí, les había dado un plan estratégico, pero a lo mejor nos puedes poner en contexto, ¿no? Porque he leído la última parte, pero para que la gente también se ubique qué había pasado antes. Yo creo que es algo muy interesante cuando hablamos no solamente del momento de que el pueblo llega a Jericó, sino que también miramos un poco de dónde vienen. Porque muchas veces hablamos de este pasaje y es como, wow, han caminado por 7 días alrededor de la ciudad y todo, pero no nos ponemos en el lugar de ellos que realmente vienen de una trayectoria mucho más amplia. Están caminando mucho tiempo sí, antes. O sea, ¿no? Ellos vienen de un tiempo de caminar 40 años por el desierto. Y ahora estamos hablando de días, y como, wow, ¿cuántos días? Y tal. Pero realmente estaban ya 40 años en el desierto y han caminado ahí y encima, pues, todos los días, para ellos, ¿no? Solamente comiendo pan y comiendo lo mismo. Y aún así llegan a lo que Dios les ha prometido, cruzan el río Jordán, que también, pues, es una historia en sí, que hablamos el domingo pasado, y luego encima llegan a esta ciudad y la ciudad, la promesa de Dios está cerrada, está bloqueada, ¿no? A su vista. Y muchas veces nos pasa quizás en nuestras vidas que viene lo que Dios nos había prometido después de mucho tiempo y está cerrado. Sí, frustrante, ¿no? Sí. Creo que puede ser un golpe a la realidad. Pero si nos analizamos la vida y el diario vivir de todos los que profesamos ser cristianos, al final toda la vida es un cúmulo de murallas, ¿no? Y te vas encontrando murallas quizá en, no sé, en las situaciones familiares, te vas encontrando murallas en el trabajo, en los anhelos, en los sueños y a lo mejor puede que parecer incluso injusto, ¿no? Tío, vengo 40 años caminando y ahora me vas a hacer caminar otra vez. Sí. Pero, ¿sabes algo que me gusta? Es que
el propósito de Dios no era premiar a los israelitas. Los israelitas no hicieron nada para merecer que Dios le entregara nada. Es que es así, es como nosotros. Señor, yo arrebato un trabajo, yo arrebato ese coche y declaro... bueno, vamos a calmarnos un poco porque hay veces que no, o sea, las cosas que tenemos no es porque las merezcamos, sino porque hay propósito de Dios detrás. Encontré en Deuteronomio 9, hay una parte que no la había escuchado nunca, pero Dios les dice que sepáis que no es por vuestra sensatez, ¿cómo es que dice? Dice, no es por vuestra justicia ni por vuestra rectitud, es porque yo tengo misericordia, ¿no? Entonces, llegan a esa muralla, pero es plan de Dios, es propósito de Dios, ¿no? Lo que Dios quería era acabar con la maldad de Canaán, romper la idolatría extrema y bueno, ellos estaban ahí frente a esa muralla. ¿Qué murallas podemos encontrar todo en la vida? ¿Qué cosas pueden ser así? Que no, esta es mi vida y es el problema más grande que puedo tener. Bueno, yo creo que hay muchas murallas o muchos obstáculos que a lo mejor podemos encontrar y bueno, algunos has ya comentado, ¿no? Que a lo mejor un trabajo, me falta trabajo de lo demás, pero creo que hay algunos que están un poco como más preocupantes, ¿no? Yo comenté el domingo, por ejemplo, antes de hablar de la palabra y tal, porque para mí en verdad es una batalla y sigue siendo una batalla, por ejemplo, el tema de mi familia porque no son creyentes, la mayoría. Tengo 6 hermanos y uno de ellos es creyente y está muy bien, es pastor de jóvenes, pero los demás, pues, más que creyentes son ateos, más que nada mis padres. Entonces, muchas veces es una muralla muy grande, ¿no? Y creo que eso, en general, es como lo principal quizás, ¿no? Las personas que están cercanas a nosotros, que queremos que acepten a Jesús, que puedan entender lo que es el Evangelio. Y muchas veces eso parece la muralla más grande, ¿no? Que podemos tener. Sí, ese paso donde yo quiero que Dios obre, Dios actúe. Sí, y muchas veces a mí me ha pasado en los últimos años, que ya llevo pues 9 años en el ministerio, y en institutos bíblicos y demás, y ha sido un proceso muy grande de aceptar y de entender que sí, que va a llegar esta promesa, pero que está en las manos de Dios. Entonces yo creo que a veces nos sentimos como el pueblo de Israel, que están caminando 40 años por el desierto o que llegan a esas murallas que parecen imposibles y encima Dios les da una estrategia de combate que es ilógica. O sea, ¿cómo voy a caminar alrededor de una ciudad que tiene una muralla o 2 murallas de 3 metros de ancho, que es una barbaridad, que básicamente en este tiempo era una ciudad que era imposible de conquistar? Y Dios viene y dice, no, camina alrededor. O sea, es como, no tiene ninguna lógica. Y muchas veces nos pasa así en nuestras vidas, ¿no? Y a mí me ha pasado, por ejemplo, de que yo tenía que soltarlos a mi familia y a mis padres, decir, sí que, o sea, no estoy feliz que no están con Dios, ¿no? Pero sí que tengo una paz que yo sé que Dios va a obrar en ellos en su tiempo. Y eso es lo más difícil, que muchas veces no sabemos el tiempo de Dios. Y me imagino que los israelitas en este caso caminaban el primer día y el segundo y el tercero y no vieron nada, o sea, ni un cambio en la muralla, ni una piedra se cayó, sino que no pasó nada. Y estaban muy preocupados, pero seguían y seguían y seguían. Y muchas veces eso es lo que uno pues tiene que hacer, ¿no? Y seguir el plan de Dios. Y eso creo que es lo importante, sujetarnos o someternos a este plan que Dios nos ha dado para poder llegar a la promesa y a lo que Él nos quiere dar. Sí, porque es importante el poder... la Biblia habla, ¿no? Da las instrucciones precisas de cómo tenían que afrontar la toma de Jericó. Y la toma de Jericó, Dios habló a Josué, y le decía, pues tienes que dar una vuelta al día, tienen que ir los hombres de guerra delante, luego tienen que ir los sacerdotes, el arca, y la gente tiene que ir detrás, y tiene que ir en silencio. O sea, es que me causó muchísima curiosidad el que ir en silencio, porque el silencio tiene que ver con esas luchas internas, ¿no? Como el decir, espero en Dios, espero en sus promesas, espero en su milagro y en su tiempo, porque aunque no pase lo que yo quiero que pase, Dios sigue siendo fiel. Aunque no se cumpla mi milagro, aunque no me venga ese coche, ese trabajo, o aunque no se convierta la gente que yo quiero que se convierta, Dios sigue siendo fiel. Y en su fidelidad, Él va a obrar, porque date cuenta que Él
le da la instrucción y la gente obedecen a Josué y la gente empieza a dar vueltas, ¿no? Y como decías, en esas vueltas yo me imagino un montón de pensamientos. Sí. ¿Qué se te puede estar ocurriendo ahí? ¿Será que Josué, pues a lo mejor no ha entendido bien? A lo mejor Josué, yo qué sé, se le está yendo la olla de tanto desierto. Muchos pensamientos que te vienen cuando las cosas no ocurren cuando tú quieres. Y creo que ahí en ese mismo momento también, como dijiste, ¿no? Que para el pueblo encima vienen todos los pensamientos de antes, como dijiste, o sea, del desierto. Es que Josué nos hicieron aquí caminar por el desierto ya durante 40 años comiendo pan, no, o sea, porque bueno, son humanos, ¿no? Somos humanos al final y muchas veces no a lo mejor pensamos así de la Biblia tal, pero creo que tenemos que aplicar también algunas cosas pues humanas, normales, y creo que ellos estaban pensando de que no habíamos comido carne, que no había ninguna comida buena durante 40 años, estamos ahí en el desierto solo viendo arena por mucho tiempo y ahora encima pues nos hace caminar otra vez. Y creo que le recordaron todo lo quizás negativo o lo malo que habían vivido. Y muchas veces nos pasa así cuando vemos murallas y vemos obstáculos en nuestras vidas que recordamos lo malo que había pasado. Y es un poco triste porque a veces es como que, bueno, ahora tiene Dios otra oportunidad de poder obrar, de hacer milagros. Y nosotros lo que hacemos no es realmente, en el primer lugar, confiar en Él y poner nuestra fe en acción, sino recordar cómo ya había pasado de manera negativa. O sea, a lo mejor una situación parecida, a lo mejor podemos llegar a pensar, no, es que no me van a dar ningún trabajo a nadie, porque claro, yo no tengo papeles, porque tal. O a lo mejor no, es que mis padres jamás se van a convertir, o mi familia, o mi amigo, porque es imposible. O sea, son súper incrédulos y no tienen nada que ver con Dios. Entonces muchas veces llegamos a conclusiones negativas en esas situaciones por lo que hemos vivido en el pasado. Y repetimos la tendencia que tenemos, ¿no? Porque tendencia pecaminosa siempre va a haber en nosotros y por eso Jesús tiene que hacer la obra, terminar de hacer la obra en nosotros, pero la tendencia a pensar de la misma manera, actuar de la misma manera, opinar de la misma manera, ¿no? Y creo que esas vueltas que el pueblo tenía que dar alrededor de la muralla tenían que ver con romper esas murallas, de tener la tendencia a pecar, a quejarme, a hacer lo malo. Dios tenía que hacer la obra en ellos primeramente para luego poder hacer una obra externa. Una obra interna para una obra externa. Entonces creo que ese era el propósito de todas esas vueltas. Romper con la humanidad, romper con la queja, romper con opiniones personales, ¿no? Que siempre están ahí. Y de estas cosas que se tienen que romper, hay muchas veces que tiramos de nuestro criterio personal y nos quejamos y a lo mejor no sé si coaccionamos o coartamos, no sería esa la palabra, pero como que ponemos en entredicho lo que la autoridad dice. ¿Sí? Josué dio palabra de Dios y a lo mejor la gente, el pensamiento de antes, ¿no? Pues se habrá equivocado. A lo mejor yo lo haría de otra manera. Nos pasa muchísimo en la iglesia y supongo que en jóvenes y siempre. todo el tiempo la gente tiene una opinión, incluso nosotros mismos. Y yo les comentaba, ¿no? El domingo comentaba acerca de que cuando no entendemos lo que pasa, necesitamos obedecer. Cuando no entendemos lo que Dios quiere o por qué Dios hace las cosas, nos tenemos que limitar a obedecer, nos tenemos que limitar a hacer lo que corresponde. Y creo que ahí entra también un principio, bueno, obviamente la obediencia, como lo has dicho y como mencionaste antes también, es este silencio quizás, ¿no? O sea, obedecer, pero mantenerse callado en algunos momentos. Suena un poco duro y muy radical, pero creo que es importante en algunos momentos cuando nosotros entendemos que lo que yo voy a decir, ya sea una queja, a veces hasta escondemos las quejas y nuestras quejas personales de alguna manera en sugerencia. No es que yo pienso que esto sería mejor, pero en verdad nos estamos quejando, o sea, que no queremos así, sino así. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros, pues, accionamos en el plan de Dios y lo que Él nos ha marcado en nuestras vidas, porque podemos caer, creo que en esta trampa de
obedecer de una manera con condiciones, a lo mejor. A lo mejor limitando nuestra obediencia o condicionándola, y no darnos por completo a Dios. Y al final eso es lo que nos trae la victoria. O sea, el pueblo de Israel tenía que hacerlo, tenía que obedecer, y tenía que obedecer a Josué primeramente, porque para ellos estaba Josué ahí. Ellos no tenían ni al Espíritu Santo en ellos, ni a Dios ahí presente, sino que seguían a su líder humano, que en algún otro momento seguro habrá fallado o habrá dicho algo que no les gustaba. Y tenían que obedecer a su líder, a su autoridad que Dios había puesto. Y creo que esto es un principio bastante importante que podemos aprender de este pasaje, de obedecer, como dices, en silencio muchas veces a nuestra autoridad espiritual, porque Dios le habla también a esta autoridad y Dios está en control de todo y Él va a usar toda persona para nuestro bien, ¿no? Y para ayudarnos. Entonces, muchas veces yo he tenido que aprender eso, ¿no? Al principio es algo a lo mejor más personal y tal, pero creo que nos ayuda, ¿no? En todas nuestras vidas. Cuando yo llegué a España, hace ya 6 años, en septiembre, cumplo que llegué a España, y cuando llegué a España, llegué a la base misionera que Karen estaba liderando, no yo. O sea, era como un poco así, no una tensión, pero un poco diferente, ¿no? Porque a lo mejor uno puede decir, bueno, sí, ahora yo pues seré el esposo y el líder de la familia y tal, pero había que separar quizás muy bien lo que Dios había marcado y ha marcado hasta el día de hoy. Y es una posición de autoridad, y en este caso era Karen en este momento, ¿no? Y yo me tenía que pues someter a lo que también ella puede decir o marcar. Y eso a veces es complicado porque no siempre es una autoridad o un orden que nosotros nos gustaría tener, sino que Dios ha marcado. Y cuando Dios lo ha marcado, cuando nosotros obedecemos, aunque no nos guste, en algún momento nos viene bien y veremos la victoria. Así es. Sí, porque hay veces que la gente, a mí me parece que yo tengo una mejor opinión que mi líder o que mi pastor, incluso que mi mismo marido. A mí me parece que en algunas situaciones tengo un mejor pensamiento. Pero ¿sabes qué me gusta? Es que cuando Dios establece autoridad o cuando Dios establece sacerdocio en la casa, autoridad en las iglesias, liderazgo en el ministerio, es Dios quien se encarga. Es un acto de fe el decir, venga, tú diriges, tú estás dirigiendo a los jóvenes, tú estás haciendo, tú verás. Si tú te equivocas, que a lo mejor te vas a equivocar, eso es tu problema con Dios y Dios es el que va a responder. Porque cuando hablamos de la iglesia, del ministerio, cuando hablamos de la familia, estamos hablando de un negocio divino. Estamos hablando de un negocio que tiene que ver con Dios y que tiene que ver con lo que Él quiere, con su voluntad, ¿no? Entonces, ahí está el pueblo de Israel dando vueltas a la muralla, y el séptimo día, en la séptima vuelta, ahí dice Josué, ahora sí, vamos a gritar. Y la gente gritó con toda, pero el grito no fue lo que derribó los muros, porque los muros se cayeron, estaban grandes, estaban fuertes, muy cerrados, pero los muros se cayeron por la fe. En Hebreos 11:30 nos dice la Biblia, dice, por la fe los muros de Jericó cayeron. Y esa fe, Dodo, me gustó encontrarla en este pasaje. Unos versículos antes de Josué 6, en Josué 5, en el 13, Josué se encuentra con un varón. Dice que se encuentra con un varón con una espada desenvainada y le pregunta, pues, ¿tú qué eres? ¿De los nuestros o eres de los enemigos? Y resulta que el varón dice que nada, que ni de los vuestros ni de los enemigos. Yo soy el jefe de los ejércitos celestiales, dice, ¿no? Y con tanta autoridad, dice que Josué se arrodilla, pone su frente en el suelo y le adora, ¿no? Entonces, las características de este ángel eran curiosas. Yo creo que tienen que ver con Jesús, tienen que ver con una teofanía, ¿no? Con una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Y en ese momento yo entiendo que Josué es conquistado por Jesús. Josué es conquistado por Jesús y ahí adquiere la capacidad, él adquiere la autoridad, él adquiere la visión que Dios tiene para él. Y es que no podemos hacer nada si Jesús no es el rey de nuestro corazón. Si ese rey, si ese jefe de los ejércitos celestiales no nos conquista, no rompe nuestras murallas personales y no nos lleva de su mano en fe a romper las murallas externas. Es necesario que Él sea el que nos conquiste, que Él haga la obra en nosotros,
para que nosotros podamos hacer cualquier otra obra, ¿no? Sí, yo creo que eso es algo, no solamente algo, sino lo más importante, ¿no? Sí. De lo que nosotros podemos hacer en nuestras vidas, es que dejar a Jesús, obviamente, primeramente, que entre en nuestros corazones y que Él sea el Señor. Y creo que eso muchas veces, cuando hablamos del Evangelio y de compartir el amor de Dios, quizás lo dejamos un poco a un lado, porque no es algo que nos gusta mucho, ¿no? Sí. De hablar de que alguien me lidera, que alguien es mi Señor, porque también tiene quizás esta connotación de esclavos, ¿no? Porque en ese tiempo pues era siempre así, pero aún en el tiempo de la Biblia, los discípulos llamaban a Jesús su Señor, o sea, era algo que marcaba su autoridad y ellos mismos lo titulaban así para ellos, creo que también repetirlo y poder mantenerse, ¿no? Sí. Bajo esta autoridad. Y eso es algo muy, muy especial, como tú has dicho, que Él tiene que conquistar nuestros corazones, tiene que conquistar todo lo que nosotros somos y tiene que entrar ahí para poder ser este Señor que nos guía en cada paso. Sí. Porque, como has dicho, ¿no? Justo antes de este pasaje, Josué, pues es una muy, muy bonita ilustración, ¿no? Que Josué fue conquistado, ¿no? De Jesús, y creo que eso es lo principal en nuestras vidas. Si queremos ver victorias, si queremos ver muros, murallas caer, si queremos ver cómo Jesús conquista a más corazones, no solo el nuestro, nosotros tenemos que ser los primeros y tiene que ser algo verdadero, porque muchas veces, lamentablemente, he visto a personas, no solo aquí, ¿no? Sino en todo el mundo, que muchas veces van a la iglesia y vienen durante muchos años, pero nunca han tenido un encuentro real con Jesús, donde realmente su corazón, su opinión, su mente cambia, porque la Biblia habla de un cambio 100%. Entonces, cuando aceptamos a Jesús, tiene que haber resultados y tiene que haber algún cambio. Y yo creo que es algo muy bonito ver cómo la fe de Josué no solamente le ayuda, le salva a él, sino también a todo un pueblo, que eran millones de personas. 2 millones de personas creo que había. Entonces, si una persona con fe sola ya puede ayudar a 2 millones de personas, imagínate qué podemos hacer nosotros si todos tuviéramos una fe así. Sí, una fe a imitar. Así que no, creo que ha sido súper especial este pasaje, súper especial el saber que estando en el propósito de Dios, pasando por los procesos y teniéndolo a Él como Señor, no solamente Salvador, que nos gusta tenerlo como Salvador, pero cuando lo nombramos Señor de nuestro corazón es porque Él está sentado en el trono, Él manda, Él guía. Y creo que esa es la clave, ¿no? Para que juntos podamos ver cómo esas murallas se caen, no solamente las internas, sino las murallas de la vida, de la familia, de la economía, porque nuestro Dios es fiel y tiene mucho más para nosotros de lo que podamos imaginar. Pues un saludo para todos y espero que estéis bien. Buena semana. Hasta luego.